Los hijos que nunca vi crecer, la memoria perdida en la montaña en busca de justicia en un atardecer, la tristeza de mi hogar y el llanto de mi mujer. Sentí el dolor por mi vena recorrer, yo no lo decidí, hasta la vida me tocó perder. Soy la voz que apagaron, víctima del conflicto que sus sueños arrebataron. Estoy aquí sintiendo, queriendo rectitud y equidad para mi pueblo, en busca de transformación para la nueva generación. Mi nombre es Blanca Muñoz, soy del municipio de Tuchín, pertenezco al grupo étnico zenú y soy antropóloga de profesión. Tenemos que partir que el municipio de Tuchín, el resguardo indígena zenú, es su gente, el territorio, digamos, es una zona de paz. Sin embargo, la lucha por la tierra generó unos conflictos bastante discientes. Hicieron los famosos resguardos coloniales concedidos por la colonia española, y este es un resguardo que se concedió en el año 1773, donde nuestros antepasados se resguardaron, pero digamos sometidos, porque no podían seguir avanzando en los procesos organizativos, en los procesos culturales, porque entonces se vino el tema de la conquista y la colonización del siglo XVI, que fue el que más arrasó con todo lo que poseía el pueblo zenú. En el año 1905, con la ley 55, a nivel de todo el país se disolvieron todos los resguardos, argumentando el Estado de que no existían indígenas poblando estos territorios, donde se posicionaron muchos finqueros o muchas personas que hacían parte también, digamos, de lo político, y eso hizo que hubiera una lucha por quién se quedaba con ese territorio. Se empezaron a organizar, duraron un periodo de más de 2 años, y el 21 de febrero del año 71 invadieron el primer predio, o llegaron a recuperar ese predio que se llama Aguas Mojosas y Esmeralda Norte. Desafortunadamente la gente fue sometida y fue detenida, fue parada a las cárceles de estos municipios, porque el dueño del predio les metió la infantería marina. Entonces la gente la obligaron a firmar unos documentos donde renunciaba a seguir invadiendo estas tierras, a sabiendas de que eran tierras de propiedad de los zenúes. Pero resulta que los zenúes no sabían en el instante de que esto era un resguardo. Se empezó digamos, a hacer señalamientos. La lucha de tierra generó de que fueran señalados algunos líderes como grupos de izquierda, y al llegar ese otro grupo también al margen de la ley, pues vino haciendo justicia por sus propias manos, y allí fue donde empezaron, en toda esta disputa hubo muchos líderes que fueron asesinados.
asesinados por reclamar ciertos derechos. Era un territorio, a pesar de haber muchos municipios, había un abandono estatal por parte del gobierno local, departamental y nacional. Desde el 2005 se me fueron pasando los temores, pero a veces cuando aparecen los actores que no se han ido de la región, porque lo que cambiaron fue de nombre y que todavía se sabe que amenazan o que asesinan gente, aunque ya no son los dirigentes, esos temores también llegan donde nosotros. Cuando se sepa una verdad real, muchos de nosotros vamos a descansar. Valoramos mucho todo el trabajo que hicieron nuestras mayoras en su tiempo, en esa década de recuperación de tierras, en ese tiempo que vivieron en el marco del conflicto armado. Valoramos muchísimo esa resistencia que hoy transmiten de poder haber salido victoriosas de tanta afectación emocional. Más que papel debemos jugar es qué rol vienen haciendo nuestras mujeres desde tiempos ancestrales, y uno de esos roles importantísimos es la transmisión de saberes. Somos, siempre lo digo, nuestras mayoras, todas las mujeres son las dueñas del saber ancestral, y es ese conocimiento que se da de mamá a hijos, que los niños nacen trenzando, por ejemplo. Ese es el lenguaje de la mujer zenú. Bueno, los jóvenes, pienso que ese contacto con el estudio, el salir del resguardo, ellos están trazando metas. No nos hemos detenido a escucharlos, porque algunos incluso se dedican a promocionar nuestras culturas, nuestras tradiciones. Valdría la pena recoger todo este material que ya está en todas las instituciones, en muchas instituciones. Todo el mundo viene aquí, hace el material, se terminó el proceso, se terminó el proyecto, pero el material no está en ninguna parte del resguardo indígena zenú. No hay un sitio donde podamos tener como ese centro de memoria, y pensaría que esa sería una buena alternativa. Tierra Alta, mi municipio. Yo nací en el Hospital San José de Tierra Alta a las 3 de la mañana de un 25 de julio. En ese entonces, en el 86, Tierra Alta vivía uno de sus momentos más críticos, porque digamos que estaba la guerrilla de Manolo Sandón, la guerrilla liberal de Manolo Sandón, estaba el EPL por el San Jorge, y estaban los tangueros sobre la zona del Urabá antioqueño y Valencia. Digamos que había todo un ejercicio de asesinato, de desaparición, de crimen organizado y orquestado, entre otras, con lo que sigue habiendo en Córdoba dominación paramilitar, política y social y control. Pues claro que sí, por supuesto, y esta es la etapa en la que estamos. Yo tengo claros recuerdos en aquel entonces, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia decían de qué color se pintaban las casas en los barrios, y que llegaban hasta nuestras comunidades a hacer reuniones políticas
y paralelo a ello la policía estaba por allí y veía uno de manera campante y sonante el comandante de la estación con el comandante paramilitar. Si era una cosa normal en un municipio como Tierra Alta, ver a Mancuso, ver, digamos, a todos esos comandantes que hoy se reconocen por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Bueno, Juan José es un corregimiento donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, donde todo el mundo ayuda al otro, donde hay gente que ha sido muy berraca porque a pesar de todo lo que ha pasado, pues se ha quedado ahí. Allá hubieron falsos positivos también, allá capturaron gente sin orden de captura, allá se metieron a las casas y destruyeron casas de la gente, allá le quitaban el ganado a la gente también el mismo ejército, el ejército pasaba recogiendo listado y luego ese listado aparecía en manos de los paramilitares iban y mataban a esas personas. En ocasiones habían avanzadas del ejército, pasaba el ejército y al rato pasaban los paramilitares o pasaban juntos. Entonces digamos que todo ese tipo de cosas le ha tocado vivir a los campesinos de Juan José, épocas muy dolorosas porque nos asesinaron un hermano de 17 años menor de edad. También nos tuvimos que desplazar en esa época a la llegada de los paramilitares para Montelíbano. Entonces digamos que fue una época para la familia demasiado dura. Estuvimos todo el tiempo señalados. Precisamente mis papás deciden sacarnos de Juan José porque tanta vaina que ya nos habían hecho ya, pero logramos de ahí como acomodarnos a ese tema en Montelíbano. Pero fue muy dura, durísima, mucho, digamos que fue la época más compleja. Incluso a mi otro hermano también lo asesinan. Lo asesinan producto de, supuestamente porque hablaba mucho con los paramilitares, lo asesinó la guerrilla, el negro Tomás incluso dio la orden para que lo asesinaran, un tal negro Tomás que se desmovilizó incluso después. Novi ha sido un niño muy humilde, muy callado, incluso muy obediente, muy entregado a sus estudios, le gustó mucho el estudio, para que él ha sido un excelente hijo. A veces se tiraba por ahí unos chistecitos de vez en cuando que hacían reír a uno, pero él ha sido más bien así como callaón. En mi infancia yo no entendía qué era ser sindicalista, qué era ser de derecha, qué era ser de izquierda. Yo no comprendía eso. Yo entendía que mi mamá los viernes en la tarde nos montaba a mi hermana y a mí en el bus de Sotracor y nos llevaba hacia Montería. Y hacíamos marchas en Montería, y digo hacíamos pues porque yo participaba como niño de ella. Y hay recuerdos claros en mi mente cuando, por ejemplo, se venía la policía y esa policía venía a evitar que la marcha continuara de maestros y maestras sindicalizados a través de ADEMACOR, y a eso le llamaban la bola. Y mi mamá, cuando escuchaba que decían viene la bola, era corra todo el mundo y todos a correr, incluyéndome a mí y a mi hermana pequeña. En esa época, mi hijo Andrés Arturo Chica, en ese entonces estaba muy pequeño. Yo me lo llevaba a él y él era muy, muy avispado. Ese pelado desde chiquitico, desde que tenía 3 años, era preguntón. Que fuéramos a aguantar hambre, que fuéramos a aguantar sed, no importa, vamos. Y eso se agarraba de aquí, de la pretina del pantalón mío, porque a veces íbamos caminando muy rápido y yo, corre, camina, corre, corre. Y él ahí agarrado de eso. Algunas veces teníamos que correr mucho y de pronto meternos por ahí por un corredor de una casa, qué sé yo. ¿Por qué? Porque huyéndole a que de pronto un tiro, qué sé yo, nos iba a hacer daño. Pero ahí íbamos. Él fue un pelado que desde pequeño él fue muy luchador. Él conmigo, para donde yo iba, él iba conmigo. Siempre muy inteligente. Nosotros en vacaciones nos teníamos que ir a raspar coca para poder soportar el otro semestre de clases. Y nos ganábamos que 1 o 2 millones de pesos, incluso más que mi papá en lo que ganaba en 2 o 3 meses. Y con eso aportábamos a la casa y que nos quedábamos con los 100, los 200 para el recreo durante esos 6 meses. Era como
Los paramilitares acabaron con la economía, como te está diciendo, y montaron el tema de la coca. Nosotros cuando salíamos del colegio era lo único que había que hacer allí, o sea, para uno ganar un pesito tenía que irse o a raspar o tenía que tener coca, o a limpiar matas de coca. Nosotros así pequeñitos, yo ya en octavo, séptimo de bachillerato, en las vacaciones yo me iba con algún vecino, alguno que tenía coca a raspar, porque era lo único que había para sacar trabajo. Eso en Juan José es un trabajo que es normal como que tú estuvieras acá trabajando en una empresa o trabajando en una finca. Terminamos decidiendo estudiar sociología. Lo más cercano que había era Medellín. Entonces empezamos en Córdoba a impulsar la marcha patriótica, y mira que conexar, terminar mis estudios y hacer todo un proceso social va de la mano, porque es en el proceso universitario en que empezamos a impulsar un ejercicio reivindicativo, y por ahí empieza, digamos, una línea de tiempo para mí en la que empiezo a encontrarme con una Colombia que era, desde mi rol ya profesional, necesario involucrarme en ella y empezar a trabajar en ella. Eso fue, digamos, que la principal lucha que emprendimos, un tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario, porque a la gente la estaban molestando mucho, o sea, era un tema jodidísimo, a la gente la capturaban porque tenía una pimpina de gasolina, o sea, porque llevaba una caneca vacía de gasolina que se traían a la gente de Juan José, el ejército y la policía, y por la otra parte, pues, digamos que restringían la llevada de comida. Por ejemplo, usted tenía para comprar una merca de 200.000 pesos y no la podía comprar. Tenía que comprar una de 100.000 pesos porque eso era lo que el ejército le dejaba pasar. Digamos que esos episodios, digamos que marcaron, digamos que esas situaciones marcaron el tema del liderazgo. Y digamos que el tema de mi liderazgo inicia por ahí a eso de 2009, 2010, en esa época. Y básicamente, digamos que había que organizar las juntas de acciones comunales de ese sector, de todo el corregimiento de Juan José hacia arriba. Nos reuníamos con los otros presidentes, tomábamos decisiones en conjunto, en cómo van a hacer para destinar los proyectos para los campesinos. Tenemos tantos campesinos y necesitan proyectos productivos. Son las personas más vulnerables porque precisamente no tienen un reconocimiento como tal. En Córdoba, ser líder significa tener la gallardía suficiente para afrontar de frente la estigmatización, que es, digamos, el arma más letal y que lleva a la muerte y al despojo, pero que es la primera arma. Es tener la gallardía de hablar con fuerza donde hay que hablar con fuerza, pero es también tener la valentía de tener un bolso preparado, porque en cualquier momento te tocaría salir corriendo. Y es tener la resiliencia para no olvidar tu territorio y recordar que cuando baje la marea debes regresar.